Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo el doctor Joaquín Cabrera y desde las instalaciones del Instituto de Negocios y Empresas Cabrera les saluda. Un afectuoso saludo a todos mis doctorantes de la materia de Seminario de Alianzas Estratégicas. Bueno, el hecho que nos compete es precisamente el entendimiento de la importancia y la relevancia que guarda para todo directivo, como ya lo venimos viendo, el hecho de la formación de alianzas estratégicas. Y más allá de la formación de las alianzas estratégicas, el entendimiento real, cabal y conveniente, por no decir estratégico, de la formulación de estrategias de vinculación y cooperación, que creo que sería el entendimiento ya un poco más integral, un poco más preciso. No obstante, el hecho que nos ocupa en este sentido definitivamente sería el aspecto de la competencia, que es precisamente el hecho que da origen y pauta a las alianzas estratégicas bajo el entorno real en el que nos encontramos, un aspecto globalizador en el cual la competencia ya no es grande, ya muchas veces es una vorágine imparable y las empresas tienen que aliarse entre ellas precisamente para soportar los embates de verdaderos monstruos, con toda la expresión de la palabra, auspiciada por grandes fondos de inversión que apuestan por tener todo el mercado. Por ende, pues las alianzas estratégicas se genera como una oportunidad en este sentido y en el directivo está establecer las mismas bajo el argumento de la humildad como tal, porque no todos los ejecutivos tienden a establecer a los niveles de la alta dirección estos vínculos de participación en conjunto, las famosas joint ventures, para poder soslayar un poco los recovecos del mercado. Entonces, de la mano de la alianza estratégica está también el grado de humildad que deba tener el directivo al entender precisamente esas limitantes y muchas veces esas debilidades. Pasando a otro punto, descontando esto de lo básico, el entendimiento que nos atañe ahorita, que es la parte del bloque, la parte de la región particular en cuanto a América se refiere. Una vez habiendo hecho este proemio básico y entendimiento del por qué las alianzas, pues creo que nunca como antes en la palestra estaba el hecho de la afectación particular como país y por ende para las organizaciones que se encuentran en este país y para el directivo mexicano, la afectación que ha tenido ahorita la relación con el país vecino en el norte, en el inmediato, las afectaciones de carácter mediático, las afectaciones comerciales. En vista está la negociación del Telecan y algunos otros elementos muy importantes que los vamos a poner. Pero particularmente la conciencia del directivo debe de estar en el entender que las oportunidades tienen que abrirse. No es no sabido que la dependencia de México para con el mercado del norte es arriba del 80, llegando hasta el 90% en cuanto a los productos terminados. Es una dependencia no de ayer, es una dependencia de muchos años y es una dependencia en la cual los gobiernos han querido. Nosotros en la base como tal, pues apostaríamos en lo particular en el trabajo de la alta dirección, se apuestan por buscar otros mercados. Y nunca como antes, creo se presenta una oportunidad al evitar ya esas dependencias y que en su momento, pues este principal actor que recibe nuestros insumos, pues trate de poner sus condiciones a como en su momento, quizás amanezcan hasta de estadio de humor, vamos, en ese sentido. Entonces, el primer cuestionamiento o el primer punto a analizar, a reflexionar sería el entendimiento cabal de que las oportunidades tienen que abrirse. Esto es menester. Pero bueno, hablando de lo que nos compete en este contenido, que es América como tal, entendemos el bloque de América en conjunto como América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Tres bloques, de alguna manera bastante diferentes en el sentido desde el poder, desde la situación económica, desde la situación social, desde la ideología, desde lo económico, son diferencias bien marcadas. Y si me permiten, iniciamos con los tres países particulares de América del Norte, los cuales representamos y que se torna el bloque quizás un poco más poderoso en el sentido, uno totalmente dependiente del otro y el otro seguidor de Estados Unidos en ese sentido, en conjunto con otras situaciones ahí como por ejemplo Groenlandia o Alaska que también se incluyen en América del Norte. Es un bloque poderoso, es un bloque que obviamente es liderado
pues el país a final de cuentas que también es un país líder en el mundo. Entonces este bloque se torna como el bloque líder dentro del continente americano que pues tiene una rentabilidad para con el mundo, hay que entenderlo. Una gran parte de la población de los 7.000 millones y fracción pues se detentan. La numeralia no vendría mucho a colación, pero es importante tomarla en cuenta. Pero es una parte considerable de seres humanos que estamos de América y entender el bloque de América del Norte como el bloque poderoso, con sus particularidades. Curiosamente, el bloque que tiene menos países, pero el bloque que en su momento es más poderoso, o sea, Estados Unidos, Canadá y México en su momento, pues hacen que el bloque sea el bloque que rige esta parte del continente, es el bloque insignia que da la pauta a los demás continentes y que de alguna manera dice, nosotros aquí estamos en representación de, están todos mis países y pues de la mano de su servidor que es Estados Unidos. Ese entendimiento del directivo es muy importante porque para las organizaciones mexicanas lo que han hecho toda la vida, ¿no? Estar anclando totalmente todas sus operaciones comerciales al bloque de Estados Unidos. Si pasamos al bloque de Centroamérica, paradójicamente, 21 países creo que lo componen, si no, pues ustedes lo corroborarán. Son 21 países que en su momento pues no son representativos económicamente, ¿no? Lejos de eso, pues son consecuencias de causas sociales fuertes, son consecuencias de fuertes movimientos de migración, de migración. Esto es importante retomarlo porque en ese bloque contemplado en Centroamérica, pues se gesta muchas veces una de las mayores pobrezas. Haití, creo, si no mal recuerdo, es el país más pobre, eh, considerado de entre los más pobres, si no mal recuerdo. Una pobreza tremenda, un retraso fatal, pues consecuencia particularmente también de las prácticas limitadas de liderazgo en su momento, movimientos políticos que se gestan, que los vamos a ver ahorita más a continuación, y es entender que también, independientemente de que los bloques quizás sean pequeños, la conciencia del directivo debe de ser qué oportunidades puedo. Cuba, por ejemplo, ahí está otro de los países que están particularmente en esta zona y que han representado ser muchas veces no problemáticas, sino ciertas cuestiones para con Estados Unidos. Siempre les han causado esta situación en particular. El entendimiento de que pues, este movimiento pues, se da en consecuencia, les reiteraba, de tanto una situación política, social, económica, y pues la sociedad pues, tiende a ser en este sentido nómada, a buscar las mejores opciones. Y terminamos con el bloque, en ese sentido, con una descripción muy somera de lo que es el bloque de América del Sur. Mm, Viene a mi mente el establecimiento de, son 21, creo que son 12 países, si no mal recuerdo, en ese sentido. Es un bloque fuerte, es un bloque fraguado, es un bloque en el que se encuentra particularmente Brasil, que se detenta como líder ahí de este bloque en particular. Países como Argentina, como Bolivia, vuelvo a reiterarles, gestan movimientos sociales, políticos, económicos, y que a final de cuentas es un bloque también que es sólida y económicamente es fuerte en este sentido. El entender la posición geográfica para la logística de comercio internacional entre estos bloques, pues nos hace también ver que América se convierte en un surtido rico y divertido para los tratadistas de las empresas y para las oportunidades de los negocios, que también es una parte muy importante en la alta dirección. El entender que muchas veces este bloque pues, ha representado precisamente liderado movimientos sociales, como lo hemos reiterado. En la palestra estuvo la situación de Brasil y esta Dilma Rousseff, que a final de cuentas, independientemente de tener también uno de los índices más altos de pobreza, pues gestan movimientos políticos fuertes que se tornan como estandartes y que en su momento políticamente siguen teniendo grandes conflictos, ¿no? Todo eso abona en el entendimiento y el directivo debe de ser muy capaz de entender y analizar todos y cada uno de estos elementos particulares para el establecimiento que nos comulga ahorita, ¿no? Que es las alianzas estratégicas. Luego entonces, si nos vamos, comentábamos en este sentido la parte política de cada una de estas situaciones, la insurrección de movimientos muchas veces izquierdistas, gobiernos que se han declarado totalmente izquierdistas y que, bueno, a título particular, yo no tengo no tengo los elementos totales y absolutos, certeramente absolutos de decir si un movimiento de izquierda o derecha es más eficiente que el otro. Tendríamos que llevarlo a la palestra en otro estudio, no en la materia,
pero estos países han sido gestores de movimientos de izquierda, ya han pasado gobiernos en los cuales muchas veces la sociedad pues no ha salido muy bien librada, ¿verdad? El fantasma del populismo está en estos países porque pues a final de cuentas la economía en estos bloques en particular no es tan halagüeña como particularmente el bloque de Estados Unidos que lo vemos. En lo social, pues los rezagos en materia educacional, particularmente la pobreza, sus índices económicos pueden ser elevados, pero los índices de progreso social pues no son tan interesantes, ¿verdad? Es muy interesante ver este tipo de movimientos que se gestan en cada uno de los gobiernos y en cada uno de los bloques, porque precisamente unos han querido resurgir como estandartes sociales en los movimientos políticos y el mundo se los ha cobrado, ¿no? Para el mundo, estos movimientos políticos, sociales, de izquierda, centro izquierda, pues no les han parecido. ¿Por qué? Porque no se alinean a una política global que tampoco tendría los elementos en particular certeros, absolutos, de decir este es el mejor. Simplemente son movimientos que se dan en función de la sociedad misma. Si estamos hablando de una naturaleza casi en su mayoría democrática en este bloque en el mundo. Las organizaciones dentro del bloque de América, pues mencionamos dos que en la palestra están ahorita muy, la CEPAL en la cual creo que México no tiene una participación como tal, pero que de alguna manera son organizaciones que el bloque de América también ha ido creando, ¿no? En función muy derivado de la Unión Europea, algo muy similar, pero particularmente la Organización de Estados Americanos que está últimamente en la palestra, que pugna, pues obviamente todas las organizaciones pugnan por mejor desarrollo, mejores condiciones de vida para sus países. No dejo de esbozar a título particular, que pues a final de cuentas siempre siguen siendo pasarelas de ministros, y ahorita la OEA pues les ha salido ahí un poco caro la condición de la política, pues derivado de los conflictos entre lo que es este bloque y Venezuela, y también entender una soberanía particular de cada país, pero también entender que a veces los pueblos se cansan, eso es un hecho. Entonces, tomar en cuenta como directivo las organizaciones en las cuales los países están anclados y a los cuales pertenecen, y las políticas de estas organizaciones, que muchos de estos también están anclados a la OCDE en este sentido, y la OCDE se ha vuelto el gran estandarte de todas las cosas buenas, o sea, dogmáticamente lo dice, malamente liderada, considera uno, pero bueno, eso queda a consideración de cada uno. Para concluir en este aspecto, después de haber hecho este análisis un poco extenso, quizás un poco verborreico, primer punto, análisis a consideración de cada uno de nosotros como doctorantes en alta dirección, de qué representan todos estos elementos que sucintamente he mostrado en este momento. La descripción de cada país, la descripción de cada continente, la descripción por bloque, la descripción en conjunto, los elementos que tienen, el aspecto político de cada bloque, el aspecto económico, el social y las organizaciones, aunado a otras situaciones particulares que ustedes quieran agregar. Ese sería el primer punto a entender, el análisis cabal de todos estos. Y hablar de análisis es desmembrar cada uno, pero luego llevar a la inversa el movimiento sintético, ¿no? Que pues sería lo más interesante, ¿no? Después de desmembrar las partes que mencioné, pues ahora ver qué tanto se relacionan y entonces sí conjuntarlas para yo entonces pasar a al siguiente punto de consideración en este contenido, que es la visión del directivo para el establecimiento de las alianzas estratégicas. De manera conveniente a mí y a mi organización, ¿qué me conviene a mí? Seguir anclado a una política rígida, la cual marca el derrotero siempre dogmáticamente hablando, o abro el esquema de los mercados. Organizaciones las hay, hay por ahí una publicación ahorita de las 100 mejores empresas de Latinoamérica, muy interesante, en donde se ven que hay oportunidades, porque las empresas andan por todos lados. Entonces, esa capacidad de visión, de ampliar, esa es la esencia, ese sería el kit de la materia. El entender las alianzas estratégicas no solamente en los bloques más connotados y mencionados, sino América en general, Centroamérica y América con todas sus vicisitudes, qué oportunidades me presenta a mí. Ese va a ser el segundo punto de análisis. Y el tercero, la formulación precisa de las estrategias en cuanto a las alianzas estratégicas, que es importante. ¿Qué tipo de alianza? ¿De qué forma? Protegiéndonos nosotros en el sentido que nos convenga, si va a ser una alianza de ganar-ganar, si va a ser... ese sería el tercer punto, para que podamos entonces ahorita complementar la actividad con este contenido y pues que de alguna manera nos quede bastante información
Y obviamente nos toca a nosotros como doctores pues seguir investigando en cada uno de los detalles que particularmente se mencionaron, desde lo que fue una descripción muy somera, desde lo que fue una descripción ya por bloque, quizás por país mencionarlos, contemplar los entornos políticos, económicos, sociales, el entender las organizaciones y abundar más en organizaciones que hay en este bloque de América, y particularmente los 3 puntos: analizarlo a conciencia, ¿sí? Número 2, visión del directivo en cuanto a las alianzas estratégicas y la formulación particular de las mismas alianzas. Se despide de ustedes el doctor Joaquín Cabrera, y recuerden que nos encontramos en cabrera@inecabrera.com.mx. Hasta la próxima.